Hola, bienvenido a este video donde vamos a platicar sobre rectificadores de precisión. Los rectificadores estos son para utilizar señales pequeñas y que exactamente el valor de la señal de entrada se refleje en la salida, lo más próximo posible. Esto no sucede en un rectificador común con diodos. Como lo vemos aquí en este circuito, tenemos una señal débil de 1 volt de amplitud a una frecuencia de 1 kHz. Y tenemos este diodo, su polarización pues es en punto 7. Vamos a tener una resistencia de carga de 1 kilo ohm. Tenemos un voltaje de entrada, un voltaje de salida. La simulación es 1 milisegundo para ver solamente un periodo. Ejecutamos esta simulación. Ponemos aquí para ver las gráficas. Tenemos el voltaje de entrada, voltaje de salida. Aceptamos. Escape para quitar las gráficas esas, y bueno, hacemos este plot grande y aquí vemos que el voltaje en sus niveles pequeños, bueno, pues no alcanza a conducir el diodo en ese momento en todo este rango hasta que llega a punto 6. Ahí empieza a conducir. Vamos a poner un marcador aquí, un marcador acá. Como un tip para mover este marcador, le damos un clic con el mouse y bueno, se señala, pero si le damos un clic y lo queremos mover rápido, el que se mueve es la gráfica. Entonces la idea es mantener un rato oprimido el botón del mouse y de esa manera ya podemos mover la leyenda. Eso lo acabo de descubrir y bueno, se los dejo como tip. Ok, vamos a ver el nivel en el que empieza a conducir el diodo, pues sería ahí más o menos 0.64 volts, y se empieza a conducir hasta 1 en este segundo, 0.2 milisegundos. Bueno, y este sería ahí más o menos. En ese momento tenemos un volt acá y 0.315 en la resistencia. Entonces lo ideal es queremos la rectificación todo el semiciclo como es esta entrada. Lo que vamos a hacer es un circuito muy sencillo con amplificadores operacionales y bueno, ese es el objetivo del video. Vamos a ver, la resistencia la pongo acá, esta simulación la voy a tener acá. Vamos a componentes no lineales. Aquí está el amplificador operacional, lo ponemos aquí, lo seleccionamos y lo giramos con esta tecla. Ahí está. Este componente lo reproducimos y tenemos ahora dos resistencias. Vamos aquí a este diodo. Los diodos les quité que mostraran su leyenda porque es muy abrumadora tanta cantidad de información. Normalmente el diodo tiene muchas cosas que muestra. Vamos a verlo. Linear components en diodo, o sea, todas estas cosas. Entonces si yo le doy doble clic aquí, los puedo ir cancelando. Checo cada uno de estos y el problema que hay es que aquí sí lo recorre, pero en ocasiones dejan mal posición y deja muy alejada la leyenda del elemento y se ve mal. Entonces yo lo que opté fue mejor quitarlos todos en estos casos. Bueno, vamos a poner aquí este elemento un poquito más cerquitas. Unirlos.
Bueno, y esto que tenemos aquí entonces es un rectificador inversor de media onda. Vamos a ponerle aquí una resistencia de 1 kilo para que no sea tan pequeña. Un K ohm. Igual aquí. Le podemos poner 1000 directamente en etiqueta. Bueno, estas etiquetas vamos a ponerle aquí de out. Aquí le ponemos B in. Ejecutamos la simulación y ahí tenemos el rectificador de precisión. Vamos a ver cómo funciona. Esta señal es de 1 volt. En su parte negativa, pues aquí empieza 1 volt, al periodo hasta 1 volt, y tenemos la inversión en este ciclo negativo a más 1 volt. Solamente rectifica medio ciclo y ya no afecta el 0.7 volt de polarización de los diodos. Vamos a analizar por qué. Tenemos una señal débil que llega aquí con una corriente hacia la derecha. Por su alta impedancia, esta corriente tiene que fluir hacia la derecha. El camino más fácil que se elige es el de este diodo. Esta conducción, bueno, provoca que aquí haya una corriente hacia abajo. No conduce por aquí porque sería polarización inversa. Y esto querría decir entonces que el voltaje que tenemos aquí en la salida, perdón, me tomé un trago de café. El voltaje que tenemos aquí en la salida, bueno, pues sería 0 volts. ¿Por qué? Porque pues aquí el voltaje en terminales negativo y pues en la entrada inversora y no inversora del amplificador operacional sería 0 volts. No conduce corriente por aquí por esta resistencia, entonces la diferencia potencial de aquí de este punto a este punto es 0 volts, y por eso tenemos por una entrada positiva 0 volts. Para una entrada, un voltaje negativo, cualquiera que sea, la corriente sería hacia abajo. Entonces la conducción tendría que haber una corriente hacia la izquierda en esta resistencia, y la única forma de hacerlo es mediante este transistor, este diodo. Y bueno, la corriente circularía así por este camino. Por este no, porque este estaría abierto, de tal forma que la corriente provoca una caída de voltaje aquí, y esa caída de voltaje pues es debido a esa corriente y a esta resistencia. Si la resistencia esta de acá de arriba es igual, entonces la caída de voltaje aquí pues va a ser la misma que la de aquí. Y como esta resistencia está referenciado a tierra por las características naturales del amplificador operacional, entonces el voltaje que vamos a tener aquí pues sería prácticamente el inverso de la caída de esta resistencia. Por ende, pues va a ser exactamente igual al voltaje de entrada. Nuevamente, el voltaje de entrada es negativo, provoca una corriente hacia la izquierda aquí, inducida por este diodo. La impedancia del diodo es muy alta en bajos niveles de voltaje, bajos niveles de corriente. Sin embargo, independientemente de eso, la corriente que circula por este canal, por aquí no circularía porque estaría polarizado inversamente. Va a provocar esa corriente pequeña una caída de voltaje en esta resistencia. Como esta sería igual la resistencia, tenemos la misma caída de voltaje, y como la diferencia de aquí a acá, como está referenciado a tierra, es el voltaje de la entrada, pues este voltaje es prácticamente el voltaje de la entrada, está polarizado a tierra, pero la corriente al ir para acá sería un voltaje negativo, inverso. Y eso es lo que vamos a estar viendo aquí en la salida, independientemente del nivel de voltaje. Y las corrientes pues van a ser muy pequeñas en bajos niveles de polarización de los diodos. Entonces de esa forma pues tenemos esto. Para ver la polarización en contrario,
Nada más reflejamos esto, hacemos la simulación, ahí lo tenemos, es exactamente lo mismo, pero para una entrada positiva. Para una entrada positiva tenemos una corriente hacia acá, hacia la derecha, no circula por aquí, porque estaría inversamente, circularía por arriba, este estaría derecho, y bueno, independientemente de la impedancia y la corriente que logra circular debido a este diodo, esa corriente provoca una caída de voltaje aquí. Como este punto está referenciado a tierra, la diferencia de aquí es 0 volts, pues ese voltaje entonces de la entrada es en la resistencia, y esta corriente pues es la misma que la de aquí, la de este diodo, tiene el mismo valor la resistencia, por lo tanto la caída de voltaje es la misma de la entrada, sería ahora el que se reflejaría en la salida. Es muy interesante este circuito, y si notan ustedes, bueno, pues esto prácticamente es un rectificador de media onda. Este diodo nada más cancela un semiciclo y provoca que cuando no haya pues sí, queremos que pasen los semiciclos, pues voy a quitar este elemento de aquí, pongo otra resistencia aquí abajo, otro diodo, y bueno, pues unimos, ¿no? O sea, las dos características anteriores las voy a mezclar nada más. El voltaje de salida, le vamos a llamar voltaje de salida 1, y el otro sería un voltaje de salida 2. Son las dos rectificaciones son separadas. Voy a hacer dos rectificadores separados. Este sería B1 y el otro sería B2. Vout 2. Vamos a hacer la simulación. Entonces aquí tenemos el Vout, ya no existe, lo eliminamos. Tenemos Vout 1, Vout 2, aplicamos, y bueno, pues ahí tenemos algo que no estaba. A ver, hay algo aquí que no estoy viendo, permítanme, perdón, esto sería al revés. Y ahí está. Esta es la entrada en azul. Vamos a darle colores y líneas diferentes. Selecciono este y le damos un 2, que se vea. Ahí está. Esa es una rectificación. La otra pues sería esta en azul. Le ponemos un 4. Entonces son los dos rectificadores empalmados, pero quiero que lo vean que son realmente dos señales diferentes, no es un rectificador de onda completa. Espero que este video les sirva. Hasta luego.